Revelado, el CEO millonario que rechazó 8 modelos se rinde ante la increíble madre RPARTI de ORA un caluroso lunes por la mañana. El aire en la oficina de la startup estaba cargado de zumbidos nerviosos. Carlos, un ingeniero de 28 años con orígenes humildes, se sentía como un pez fuera del agua. Desde pequeño, había sido testigo del sacrificio inquebrantable de su madre, María, una repartidora de comida que nunca se rendía. Sin embargo, el mundo corporativo se sentía como un laberinto, y hoy se alineaba como el día más importante de su vida. Con una propuesta innovadora bajo el brazo, cada paso hacia la sala de juntas retumbaba en su pecho como un tambor. Este podría ser su pasaporte hacia un futuro mejor para él y su madre, una forma de salir de la sombra de la subestimación y la indiferencia. Al entrar, Carlos encontró a Alejandro, el carismático CEO, rodeado de un grupo de colegas que lo admiraban con evidentemente sumisión. La métrica era clara, Alejandro no tenía tiempo para ideas de los que provenían de barrios bajos. Carlos, la gente como tú no entiende cómo funcionan realmente las cosas en este nivel, fue lo que le dijo cuando comenzó a exponer su idea. Un golpe directo a su alma, como un puñetazo en el estómago. La mirada de desprecio de Alejandro se clavó en su mente, se sintió pequeño, su voz se apagó y las imágenes de su madre lo abrumaron. María, con sus manos cansadas del esfuerzo diario, le había enseñado que el trabajo arduo era el camino hacia un sueño, pero hoy parecía que todo lo que había aprendido se desmoronaba, el aire se volvió más denso. Sabía que Alejandro estaba despreciando su valentía, pero también podía percibir algo más, el inminente peligro que representaba un competidor lanzando un producto nuevo. Carlos tenía en su mente que su innovación podría ser la clave para la supervivencia de la empresa, pero ¿cómo podía confrontar a un titán que nunca había mirado a alguien como él? Sentía la presión de un futuro destrozado, una angustia creciente que se mezclaba con la impotencia. ¿De verdad me atreveré a retar a un hombre como él?, se preguntaba mientras sus pies temblaban en el suelo pulido de la sala de juntas. Un fin de semana, acompañando a su madre en las entregas, la escuchó hablar con un cliente sobre la importancia de la honestidad. Fue una revelación. La sabiduría de María creció en su mente, dando forma a su proyecto de una manera que ni Alejandro podría ignorar. Él, que había sido desestimado tantas veces, se sintió inundado por una fuerza renovada. Carlos comenzó a trabajar en un plan que unía su propuesta con la experiencia vivida de su madre. Pero cada línea escrita lo acercaba más a un enfrentamiento inevitable. La fecha de lanzamiento del competidor se acercaba, y la oportunidad de salvar su empresa se desvanecía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con cada nuevo día, la angustia se hacía más intensa. Los pasillos de la oficina eran un recordatorio de su lucha y sus silencios. Aún participando en reuniones, sentía como la ausencia de reconocimiento lo ahogaba poco a poco. Se veía enfrentándose a Alejandro de nuevo, y la pura idea le provocaba temores ardientes, su voz temblaba en su mente, preguntándose si podría ser lo suficientemente valiente. ¿Lograría que escuchara su visión? La tensión se apoderó de él. Mirando a Alejandro, con su actitud engreída y despectiva, sabía que este era el momento decisivo. En la sala de juntas, donde los ecos de risas despectivas todavía resonaban, la confrontación se acercaba inevitablemente, chisporroteante y abatidora. ¿Qué pasaría cuando sus miradas se cruzaran? El sonido del despertador resonó en el pequeño apartamento de Carlos, despertándolo de un sueño agitado donde las palabras de Alejandro se repetían como un eco persistente. La angustia lo invadió nuevamente, pero había un ligero destello de determinación en su interior. Sabía que el tiempo se agotaba. Con cada minuto que pasaba, el competidor ganaba terreno, y él seguía a la sombra de los demás, incapaz de lograr que lo escucharan. En la pequeña mesa de la cocina, la sonrisa de su madre iluminaba el ambiente. María, a pesar de su cansancio evidente después de una jornada de trabajo, siempre encontraba la manera de ser positiva. Carlos, recuerda que cada desafío es una oportunidad. No te dejes vencer por la voz de los que no creen en ti, le dijo mientras servía su desayuno con una energía inquebrantable. Esas palabras resonaron en su mente mientras se preparaba para otra jornada en la empresa. Mientras se vestía, miró su reflejo en el espejo, a través de la incertidumbre, el miedo y la exigencia, comenzó a dibujar una imagen mental de su éxito. Había pasado demasiado tiempo sometido a la presión de un mundo que descontaba su valía. Hoy,
No solo iba a presentar su propuesta, sino que también dejaría clara su posición en la mesa, como quien se planta firme ante una tormenta. Al llegar a la oficina, la atmósfera era tensa. Compañeros intercambiaban miradas cómplices, todos a la espera del pronunciamiento de Alejandro sobre el nuevo producto de la competencia. Carlos sintió como un escalofrío le recorría la espalda al entrar en la sala de juntas. El aroma a café flotaba en el aire, pero él solo podía pensar en cómo apoderarse de ese momento. Alzó la cabeza y se propuso no dejar que le temblara la voz. Tenía que mostrar seguridad. Alejandro comenzó su discurso, mostrando una confianza que desbordaba. Era su momento de brillar, así que, cuando la oportunidad se presentó, se puso de pie. La mirada curiosa y, por momentos, burlona de sus compañeros le causó un nudo en el estómago, pero no se detuvo. Con cada palabra, comenzó a tejer su idea, entrelazando la experiencia de su madre con su innovación técnica. Había llegado el momento de transformar su discurso en una manifestación de todo lo que había aprendido. Mientras hablaba, comenzó a notar la reacción del grupo. Había escuchas atentas. Carlos sentía que cada concepto lanzado al aire conectaba con el público. Surgía un nuevo sentido de pertenencia. La honestidad y la transparencia son la base de cualquier relación, y estas deben estar reflejadas en nuestro producto. La innovación no es solo técnica, es humana, afirmó con fuerza, y en medio de la exposición, Alejandro se empezó a inquietar. Sus cejas se fruncieron levemente en la medida que cada argumento iba desmoronando su postura despectiva. Carlos sintió como su sangre comenzaba a circular de manera más rápida. La imagen de su madre, entregando comida a quienes más lo necesitaban, lo empujaba a ser más audaz. ¿Qué nos hace diferentes, Alejandro? Este no es solo un producto, es un mensaje. Bienvenido a la era de la transparencia, exclamó, cerrando su presentación con la última gota de su convicción. La sala quedó en silencio, la tensión se podía cortar con cuchillo. Carlos había abierto una puerta, y su mirada se encontró con la de Alejandro. Lo que pudo haber sido una confrontación destructiva se transformó en una prueba de fuerza. Sabía que había plantado la semilla de un cambio, pero la verdadera prueba estaba por llegar. Alejandro, visiblemente enojado, respondió en un tono que reclamaba control, pero Carlos no lo podía evitar. En su interior, cada latido latía un nuevo ritmo de determinación. La verdadera batalla apenas comenzaba, y él estaba listo para darlo todo. Con cada palabra que Alejandro decía, se reafirmaba la idea de que su viaje estaba lejos de concluir, y que cada confrontación lo llevaría más cerca de descubrir el líder que siempre había anhelado ser. ¿Se atrevería Alejandro a desafiarlo ahora que sabía cuál era su verdadero poder? La ambición de Carlos se expandía frente a la adversidad, prometiendo un impacto que iba más allá de la sala de juntas. La atmósfera en la oficina cambió drásticamente después de la presentación. Carlos percibía la tensión flotando en el aire. Las miradas que antes parecían burlonas ahora estaban cargadas de curiosidad. Sin embargo, en la esquina de la sala, Alejandro no se daba por vencido. Su reacción parecía el comienzo de una confrontación que iba más allá de lo profesional, tocando las fibras más profundas del ego y la identidad de ambos. Mientras los murmullos se apoderaban de la sala, Carlos se sentó en su escritorio, sintiendo un escalofrío de satisfacción tras haber pisado firme. Sin embargo, no podía olvidar el rostro de Alejandro, levemente perplejo pero todavía autoritario. Esa sensación de poder no debía anular su juicio. Era el momento de reflejar su autenticidad, de no caer en la trampa del ego que él mismo había criticado. La jornada avanzaba y las comunicaciones se intensificaron. Carlos decidió que no podía esperar a que Alejandro lanzara un ataque. Era hora de aprovechar el momento. Se propuso enviar un correo electrónico a todo el equipo, compartiendo no solo su presentación, sino también su visión más amplia sobre la necesidad de cambiar la cultura laboral. Al escribirlo, sintió que cada palabra hablaba no solo de su propuesta, sino también de su lucha personal por ser escuchado. Mientras redactaba el mensaje, los recuerdos de su infancia, de las horas interminables al lado de su madre, comenzaron a aflorar. Cada entrega de comida que su madre hacía simbolizaba no solo ayuda, sino la voluntad de ver en el otro algo más que una etiqueta. Carlos entendió que su formato de trabajo y su propuesta no eran solo funcionales, eran un llamado a reconocer la humanidad detrás de cada acción comercial. Después de enviar el correo, un nuevo reto se presentó. Alejandro convocó una reunión para discutir la situación. El tono de la invitación era provocador, haciéndolo sentir como un subalterno frente a su superior. Carlos sabía que debía estar preparado, no solo para defender su propuesta, sino para reafirmar su lugar en la organización. La conversación con su madre resonaba en su mente. Nunca dejes que te digan que no puedes, porque tú eres tu propio arquitecto. La reunión comenzó, y como esperaba, Alejandro intentó desviar la atención hacia sus tácticas competitivas, buscando desmerecer la respuesta de Carlos a su planteamiento.
La naivete es peligrosa en los negocios, Carlos, dijo Alejandro con desdén. Carlos sintió que la ira se encendía en su interior, pero en vez de reaccionar, respiró hondo. Y la sinceridad no es una fortaleza, replicó. Las palabras surgieron espontáneamente, llevadas por un torrente emocional que finalmente encontró una vía de expresión. Construimos relaciones con nuestros clientes al ser humanos, al mostrar vulnerabilidad. El miedo a fallar no debe paralizarnos, debe impulsarnos. La sala quedó fría, todos estaban atentos al desenlace, la mirada de Alejandro no se movió, pero Carlos notó un ligero titubeo en su pose. Aquello era un pequeño triunfo, pero suficiente para encender su confianza. Había dado un paso más hacia lo que debía ser, un líder capaz de sostener una conversación sincera incluso con su adversario. Sin embargo, a lo lejos, un comentario de un compañero rompió la atmósfera tensa. No es solo un producto, es una estrategia. Carlos tiene razón. Eso desató un torrente de murmullos favorables. Alejandro se cerró por un instante, y Carlos entendió que la batalla aún no terminaba. La lucha no solo era por reconocimiento, sino por realizar el cambio real que el ambiente laboral necesitaba. Carlos sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Si pensaba a largo plazo, necesitaba ganar el respeto no solo de sus compañeros, sino también de aquel que todavía veía en él nada más que una amenaza. Sería capaz de mantenerse fiel a su visión mientras navegaba en un mar de manipulación y estrategia. El tiempo se le agotaba, y la necesidad de alcanzar su propósito lo empujaba hacia adelante, con un horizonte lleno de incertidumbres pero adaptado a su determinación. El eco de su presentimiento parecía constantemente agazapado, y una pregunta acechaba su mente: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para hacer escuchar su voz, y qué sacrificios tendría que afrontar en el proceso? La mañana siguiente, Carlos despertó con una renovada determinación. Mientras se preparaba para el trabajo, una mezcla de ansiedad y entusiasmo se apoderaba de él. Sabía que cada día era una nueva oportunidad para reafirmar su voz, no solo ante sus compañeros, sino ante sí mismo. La experiencia de la reunión anterior había sido una prueba de fuego, un momento de autoconocimiento que le había ayudado a comprender la profundidad de su integridad personal. Al llegar a la oficina, el ambiente era palpable. Las miradas de sus colegas revelaban que la discusión anterior todavía resonaba. Carlos sintió que la curiosidad se transformaba en expectativa. Era el momento de crear un espacio donde sus ideas pudieran ser escuchadas y debatidas constructivamente. Consciente de que las palabras son poderosas, decidió empezar por organizar un pequeño encuentro informal durante el almuerzo. Quería que sus compañeros se sintieran cómodos al expresar sus pensamientos y preocupaciones. Mientras estructuraba la agenda para el almuerzo, recordó las enseñanzas de su madre sobre la importancia de la conexión humana. Ese conocimiento, cultivado desde su infancia, lo empujó a conectar emocionalmente con su equipo. No se trataba solo de negocio, implicaba crear un entorno donde el crecimiento y la vulnerabilidad convivieran. Esa tarde, al convocar a su equipo, Carlos habló con claridad, presentando no solo sus propuestas, sino también la razón detrás de ellas. Estamos en un momento crucial, comenzó. No se trata solo de cumplir metas, sino de construir un legado en el que todos podamos sentirnos parte. Les invito a compartir sus ideas, sus opiniones, lo que piensan de ello. La atmósfera se tornó más relajada, y la conversación fluyó como un río despejado. Aunque varios colegas se mostraron entusiastas, hubo resistencia. Algunos se mostraron escépticos, recordándole la competencia feroz del sector. Uno de ellos, Marta, expresó su incredulidad de manera directa. Carlos, ¿realmente crees que ese enfoque cambiará nuestra relación con los clientes? En este mundo, lo que cuenta es cerrar tratos, no hacer amigos. Esa afirmación caló hondo en él, provocando un torbellino de emociones. Carlos sintió la tensión, pero también la oportunidad. En lugar de responder con defensa, decidió abordar la inquietud de manera abierta. Marta, entiendo tu visión y es válida. Pero, ¿no has notado que los clientes que regresan no son solo aquellos con los que se han cerrado los tratos más grandes, sino aquellos donde se ha forjado alguna relación? Sus palabras resonaron, provocando la reflexión. La conversación se intensificó hasta que Alejandro hizo su aparición, interrumpiendo el intercambio. Su presencia activó una ola de incomodidad, y todos los ojos se desviaron hacia él. Se podía sentir en el aire la incertidumbre de cómo reaccionaría. Pero Carlos respiró hondo y mantuvo la mirada firme. ¿Qué opinas de nuestra discusión, Alejandro?, preguntó Carlos, manteniendo la calma. La competencia era inminente, y era necesario que se dieran unidos en valores, aunque sus enfoques fueran diferentes. Alejandro lo miró con una mezcla de desprecio y astucia, buscando cada palabra que pudiera deshacer la unión que Carlos empezaba a construir. Creo que estás perdiendo el foco, contestó Alejandro, con voz autoritaria.
Las relaciones son importantes, claro, pero el negocio es un juego de resultados. No podemos permitirnos un enfoque emocional. Carlos sintió que su corazón se aceleraba, pero en vez de ceder a la ira, recordó las enseñanzas de su madre sobre la fortaleza en la debilidad. La emoción no resta, Alejandro, suma. La autenticidad nos hará únicos en un mercado donde todos actúan igual. La tensión era palpable, y el grupo estaba dividido. Cada palabra de Carlos sentía que lo acercaba más a su visión, pero sabía que Alejandro no se alejaría sin luchar. La conversación fluyó, y poco a poco, las opiniones comenzaron a matizarse, a abrirse ante la posibilidad de un nuevo enfoque, cuando tuvieron que finalizarla. Reunión, Carlos sintió que había dado un paso hacia la construcción de un equipo cohesionado. La batalla por su voz no había terminado, se perfilaba como un proceso largo, lleno de desafíos. Pero lo que más le inquietaba era la reacción de sus superiores. ¿Se atreverían a apoyarlo, o serían ante el enfoque tradicional de Alejandro? La mañana siguiente, un correo inesperado llegó a su bandeja de entrada: nos gustaría hablar sobre tu propuesta. Necesitamos cambios, pero debemos ser cautelosos. ¿Podrías reunirte a solas con Alejandro? Al leerlo, una mezcla de emoción y miedo apretó su pecho. Era un momento decisivo, una oportunidad para demostrar que su voz no solo era válida, sino esencial. ¿Sería capaz de enfrentar a Alejandro una vez más y defender su ideología, o estaría al borde de perder todo lo que había construido? Carlos se sentó en su escritorio, mirando el correo una vez más. La incertidumbre lo envolvía como una niebla densa. Había logrado iniciar la conversación, estimular el pensamiento crítico de su equipo, pero ahora la lucha se tornaba personal y mucho más complicada. La invitación a reunirse con Alejandro no era solo un reto profesional, era una prueba de su capacidad para sostener su visión en medio de la adversidad. El reloj avanzaba lentamente, y cada segundo parecía amplificar sus dudas. Recordó el momento en que había escuchado a su madre hablar sobre la resiliencia, como los grandes líderes nunca se dejaban abrumar por las circunstancias adversas. La verdadera valentía, le había dicho en más de una ocasión, es ser fiel a ti mismo en los momentos más oscuros. Esa frase resonaba en su mente como un mantra mientras enfrentaba lo que estaba por venir. Cuando finalmente llegó la hora de la reunión, Carlos sintió como la adrenalina corría por sus venas. Entró a la sala con la firmeza que había cultivado en su interior. Alejandro ya estaba allí, su postura era dominante, como si cada centímetro de su ser reclamara autoridad. Hola, Carlos. Estaba empezando a pensar que no vendrías, dijo Alejandro, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gracias por la invitación, respondió Carlos, intentando mantener la calma. Se sentaron uno frente al otro, la tensión llenaba el aire. Sabía que no solo discutían enfoques de negocio, estaba convencido de que estaban en un campo de batalla más profundo, el de la autenticidad frente a la convencionalidad. Años de experiencias laborales pasaron por su mente mientras se preparaba para argumentar su punto de vista. Alejandro, comenzó, mi propuesta parte de una necesidad real que hemos visto en el mercado. Los clientes buscan conexiones auténticas, y creo que hacerlo es clave para fortalecer nuestra posición. Alejandro se inclinó hacia adelante, cruzando los brazos, como si estuviera dispuesto a desarmarlo. Carlos, con todo respeto, esas son ideas de un idealista que no ha probado el verdadero mundo de los negocios. Aquí cerramos tratos, no hacemos amigos. ¿De verdad crees que tus ideas pueden competir con eso? La pregunta era un golpe directo, un desafío que exigía respuesta. Sin embargo, Carlos se recordó que aquel momento fue su oportunidad de brillar, no de ceder. El mundo ha cambiado, Alejandro. Conozco el valor de cerrar tratos, pero también entiendo que la lealtad se gana y se cultiva, contestó, sintiendo cada palabra resonar con una energía renovada. El diálogo se intensificó, cada uno defendiendo con pasión sus convicciones. Carlos mostró estadísticas, ejemplos de empresas que habían prosperado al priorizar las relaciones. Sin embargo, Alejandro contraatacaba, siempre volviendo a la idea de que lo emocional es un lujo que no podían permitirse. Mientras la reunión avanzaba, Carlos se dio cuenta de que no se trataba solo de argumentar, necesitaba llegar a Alejandro en un nivel más profundo, conectar de modo que no pudiera ignorar su mensaje. Alejandro, ¿cuántas veces hemos perdido clientes por no prestar atención a sus necesidades emocionales? No se trata de ser amistosos, se trata de entender que las relaciones sólidas pueden ser un motor de crecimiento explosivo. Se esforzó por transmitir, se hizo un silencio tenso, y las palabras de Carlos parecieron flotar en el aire. Una chispa de duda cruzó el rostro de Alejandro. Por un instante, el competidor se mostraba vulnerable. Era una oportunidad, y Carlos tomó aire. A veces la vulnerabilidad podía abrir más puertas que la retórica agresiva. Te propongo algo, continuó Carlos,
¿por qué no hacemos un piloto? Aprovechemos un segmento de mercado para probar esta metodología. Si no funciona, estaré dispuesto a admitir mi error y cambiar de curso. En ese momento, se dio cuenta de que no solo estaba vendiendo una idea, sino que estaba ofreciendo una colaboración genuina. La mirada de Alejandro se endureció, pero no pudo evitar asimilar lo que Carlos le había propuesto. Aún había resistencia en su rostro, pero una leve inclinación de cabeza informó que había captado el mensaje. Carlos había plantado una semilla de posible cambio, sin embargo, el verdadero conflicto y la decisión que cambiaría su futuro estaban por llegar. Consciente de que Alejandro nunca rendiría la batalla sin un último argumento, el ambiente se tornó más denso. Justo cuando Carlos pensaba que había logrado un avance, Alejandro se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. Carlos, te respeto por tu valentía. Pero debo advertirte, hay personas en esta empresa que no ven las cosas como tú. Y estás jugando con fuego. La insinuación estaba clara. La búsqueda de su voz revelaría cuán fuerte era realmente. Un sudor frío recorrió su espalda. Carlos sabía que todo estaba en juego. ¿Sería capaz de navegar este nuevo campo de batalla? ¿Y a qué costo? La pregunta reverberó en su mente, mientras cerraba la puerta a la sala y se dirigía a su escritorio, preguntándose si realmente estaba listo para enfrentar la reacción de los que se resistían al cambio. La lucha por su voz apenas comenzaba. Carlos se sentó nuevamente en su escritorio, el eco de la reunión resonando en su cabeza. La advertencia de Alejandro pesaba sobre él. Sabía que la resistencia que enfrentaría no sería solo la suya. Sentía que cada contradicción que le habían lanzado no solo era un obstáculo profesional, sino también un espejo que reflejaba sus miedos internos, y si en realidad su perspectiva era la equivocada. Estaba realmente preparado para lo que se avecinaba. Esa noche, no pudo cerrar los ojos. La imagen de su madre, con su inquebrantable espíritu, se proyectaba en su mente. Recordaba cómo había enfrentado los desafíos de ser madre soltera mientras mantenía a flote una pequeña tienda de comestibles. La fortaleza que ya había demostrado siempre lo había inspirado, pero ahora, se sentía perdido. ¿Cuál era su propio modelo de resiliencia? La historia de su madre había sido un faro en tiempos de oscuridad, pero eso no solucionaba su situación actual. Necesitaba hallar su propia voz y fortaleza. En la mañana, decidió que no iba a dejar que la incertidumbre lo paralizara. Su primera acción fue convocar a su equipo. Quería escuchar sus experiencias, sus dudas y sus aspiraciones. Quizás el verdadero crecimiento personal no estaba solo en sus ideas, sino en construir un espacio de colaboración. Al convocarlos, Carlos se propuso crear un entorno donde las voces pudieran fusionarse. La idea de la autenticidad se alimentaría de la diversidad del grupo. Comprendía que el cambio debía ser un esfuerzo conjunto. Al entrar en la sala de reuniones, notó miradas expectantes. Sin embargo, había un aire de inquietud, como si cada persona sintiera que se estaban adentrando en una batalla sin saber quién saldría victorioso. Se sintió vulnerable, pero también decidió que la vulnerabilidad podía ser su aliada. Comenzó por compartir su propia lucha, su visión y, lo más importante, su deseo de escuchar. Sé que la idea de priorizar las relaciones en el negocio puede parecer contraintuitiva, les confesó, pero creo que solo juntos podemos dar forma a una propuesta que realmente hable a los clientes. La respuesta fue un torrente de ideas y preocupaciones. Un miembro del equipo, Paula, mencionó los roces con otros departamentos que se enfocaban únicamente en cifras. Otro, Mario, planteó que sus ideas podrían ser vistas como una traición a los métodos tradicionales. El diálogo fluyó entre momentos de duda y destellos de esperanza. Carlos notó una mejora en la dinámica del grupo. Cada uno se sentía más dispuesto a compartir sus miedos y expectativas. Comenzaron a trabajar en cómo visionar la propuesta de un piloto. Era un proyecto colaborativo y no solo de Carlos. Se hablaba de potencial, de objetivos, de esa conexión emocional que Carlos había planteado a Alejandro. La energía colectiva parecía ser un bálsamo para su inquietud, pero, en medio del entusiasmo, volvió a surgir la voz interna de la duda. Alejandro había mencionado que había miembros en la empresa que no aceptarían este cambio. Carlos debía prepararse para una confrontación más directa, no solo con Alejandro, sino con una cultura empresarial arraigada en la desconfianza y en el miedo al cambio. Necesitaba articular su visión con claridad. Después de días de trabajo en equipo, se encontraron de nuevo en la sala de reuniones. Esta vez, las miradas eran más firmes. Carlos sintió que su determinación se había forjado en el fuego de la colaboración. Estaba listo para presentar su propuesta. Sabía que una batalla personal se estaba gestando, pero estaba preparado para enfrentarse a aquello que amenazaba su crecimiento. Justo cuando se disponía a salir del recinto, su teléfono vibró.
Era un mensaje de Alejandro: ¿estás listo para discutir la propuesta? Tengo algunas reservas. Carlos miró a su equipo, sintiendo que el clima cambiaba. La lucha no había hecho más que encenderse. ¿Podría Carlos sostener la fe en su visión frente al desprecio de quienes resistían el cambio? La tensión se intensificaba, y cada decisión ahora parecía un paso hacia lo desconocido. Era el momento de poner a prueba su transformación personal y profesional, y el eco de la advertencia de Alejandro aún reverberaba en su mente. La verdad detrás de su compromiso pronto se revelaría. Carlos dio un profundo respiro antes de abrir la puerta de la sala de reuniones. La propuesta que había estado trabajando con su equipo durante semanas estaba a punto de enfrentar su mayor desafío aún. Las reservas de Alejandro lo acechaban como sombras de advertencia, pero había decidido que no se dejaría dominar por el miedo. Esta era su oportunidad de demostrar que su visión podía transformar algo más que un simple proyecto, podía cambiar la cultura misma de la empresa. Un ambiente tenso se sentía en la sala. Cada uno de sus colegas sabía que el enfrentamiento era inevitable. Carlos se colocó frente a ellos, sintiendo que cada mirada era un símbolo de apoyo y de incertidumbre. Comenzó con una breve introducción, pero en su interior, un torrente de emociones lo impulsaba. La historia de su madre resonaba en su corazón, impulsándolo a compartir no solo una propuesta, sino su pasión. Hoy no solo presentó un modelo de negocio. Lo que propongo es un cambio de paradigma, comenzó. Mientras hablaba, sus palabras se fueron convirtiendo en un mantra personal. Vamos a escuchar a nuestros clientes, a construir relaciones auténticas. No se trata solo de cifras, se trata de la vivencia de cada individuo que se relaciona con nuestra marca. El silencio en la sala era incómodo, cargado de expectativa. Carlos notó a Alejandro abrir la puerta y entrar con una expresión de desprecio sutil. El peso de su mirada parecía derrumbar la atmósfera de colaboración que había creado con su equipo. Sin embargo, en lugar de desalentarse, eso lo reenergizó. Entiendo que la propuesta puede verse como un riesgo, continuó, enfrentando a su contrincante. Pero hago un llamado a todos aquí a mirar más allá de las cifras. Ese es el verdadero desafío. Alejandro soltó una risa aprobativa, cargada de escepticismo. Carlos, con todo respeto, el riesgo es inherentemente una elección. Estamos dispuestos a sacrificar la estabilidad por una idea que, insisto, carece de fundamento sólido. El tono de confrontación lo golpeó como una ola fría. Carlos sintió que su valentía se tambaleaba. La duda, siempre acechante, surgió nuevamente en su mente. Sin embargo, recordó la resistencia de su madre, su tenacidad ante las adversidades. Ella nunca se había rendido, incluso cuando parecía que todo estaba en su contra. Si no arriesgamos, nos estancamos. No innovar es la verdadera pérdida de estabilidad, replicó, notando que algunas cabezas en su equipo asentían, recibiendo su energía. El debate siguió, con argumentos afilados y cuestionamientos que cada miembro de la reunión exponía. Carlos sintió que el intercambio comenzaba a nutrirse de un espacio donde se podía, al menos, explorar la posibilidad de un cambio significativo. Esa chispa que había ayudado a su equipo a hablar de sus temores también podía ser la chispa de un cambio en la opinión de Alejandro. Mientras la conversación avanzaba, un sentimiento de satisfacción lo invadía. Se dio cuenta de que se había convertido en un líder que no solo defendía su idea, sino que también alineaba a su equipo en el camino. Era un paso doloroso y necesario. La duda de Alejandro seguía presente, pero aunque sus reservas eran fundadas, el genuino deseo de su equipo por innovar se hizo más fuerte. Antes de que la reunión finalizara, Carlos se sintió listo para una jugada audaz. Propongo hacer una prueba piloto. 3 meses, y si no funcionan las métricas que proponemos, podemos reconsiderar. Pero necesitamos intentarlo de una vez por todas. Una tensión palpable llenó el aire, mientras todos esperaban la reacción de Alejandro. Visiblemente sorprendido, mantenía su mirada fija en Carlos. Las reservas aún estaban allí, un eco de resistencia. Carlos, dijo finalmente, sé que tus intenciones son buenas, pero... El corazón de Carlos latía con fuerza. Había llegado el momento de enfrentarse a la realidad. Este es el momento de articular el cambio o quedarnos atrás, interrumpió con determinación. Tú decides, ¿qué queremos ser realmente? Con esas palabras, resonando en la sala y la mirada de su equipo entre la duda y la esperanza, Carlos se sintió al borde de una revelación personal. La lucha estaba lejos de terminar, pero al menos ahora, la dirección del cambio parecía un camino a descubrir, no un abismo a temer. Mientras la incertidumbre se mantenía en la sala, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era un contacto desconocido, pero el contenido era claro: necesitamos hablar sobre tu propuesta, no estás solo en esto.
La posibilidad de una nueva alianza asomó en su mente. Podría haber otros aliados inesperados en su viaje hacia el cambio. El sonido del teléfono vibrando se convirtió en una nueva sinfonía en la mente de Carlos. La promesa de apoyo, aunque vagamente esbozada, lo intrigaba y lo llenaba de ansiedad. Era el primer atisbo de que su lucha podría resonar más allá del salón de reuniones y que podría haber otros dispuestos a creer en su visión. Ignorando el murmullo que invadía la sala, consultó el mensaje una vez más. Necesitamos hablar sobre tu propuesta, no estás solo en esto. No podía evitar permitir que su imaginación divagara, preguntándose quién era el remitente y cuáles serían sus intenciones. Alejandro rompió su concentración. Carlos, estamos aquí para discutir serio, no para jugar con móviles. Su sarcasmo surgía como un mecanismo defensivo en respuesta al desafío que había presentado. Lo siento, solo un segundo, dijo Carlos con la voz firme, sintiendo como el aire en la sala se volvía denso nuevamente. Disculpen, pero este también es un paso importante. Yo estoy considerando la posibilidad de abrir la conversación. Alejandro frunció el ceño pero no respondió de inmediato. La tensión era palpable y, a medida que el diálogo continuaba, Carlos se dio cuenta de que cada cuestión que enfrentaba no solo era una oposición a su propuesta, sino igualmente una batalla interna que libraba con sus propias inseguridades. Mientras los argumentos se intensificaban, Carlos se sintió llamado a escarbar más profundo en su propia esencia, preguntándose qué lo había llevado a este escenario. La ansia de validación lo había impulsado, pero estaba claro que su deseo de cambio iba más allá de lo personal. Aprovechó un breve receso en la discusión para reflexionar. Debía recordar quién era realmente su principal motivador. No se trataba simplemente de números o agendas empresariales, sino de la historia de su madre, del sacrificio genuino que había hecho. Ella siempre le había enseñado que detrás de cada acción había un propósito más alto. Con un nuevo sentido de urgencia, Carlos se levantó de su asiento y envolvió la sala con su mirada. No se trata solo de nuestra empresa, se trata de cambiar el paradigma en el que operamos. Su voz resonó con más fuerza, cada palabra calibrada. Los números que presentamos hoy pueden cambiar la vida de muchos. No es arriesgarse por arriesgarse, es una apuesta a lo que podemos construir juntos. Un leve murmullo se oyó entre sus compañeros. Algunos parecían sopesar sus palabras, dudando, analizando las implicaciones de su propuesta. Si nosotros no empezamos a escuchar y entender a nuestros clientes, alguien más lo hará por nosotros. Hay empresas con más agilidad que están dispuestas a implementar nuevas formas de conectar. Carlos entendió que había una delgada línea entre la duda y la certeza, y ahora estaba decidido a cruzarla. Quería ser el catalizador del cambio, el líder que su equipo necesitaba y que muchos otros esperaban. Sin embargo, un nuevo mensaje apareció en su pantalla. Esta vez, era una invitación a una reunión informal con un grupo de empresarios que defendían la innovación disruptiva. El dolor de no poder ignorar la voz escéptica de Alejandro y la presión del tiempo se fusionaban en su mente. Debería asistir y potencialmente despreciar su actual enfrentamiento o arriesgarse a ser visto como alguien que no se comprometía con el proceso de la reunión. Al salir de la sala, se sintió atrapado entre dos mundos, el que intentaba construir y el que tenía que enfrentarse con dureza. Y ahí, en esa encrucijada, surgió otra revelación que le dio que pensar. Realmente estaba dispuesto a arriesgar su credibilidad por buscar apoyo externo. Ese conflicto se convirtió en su próxima batalla interna. Mientras sus pasos resonaban en el pasillo hacia el futuro incierto, Carlos supo que si iba a abrirse a nuevas oportunidades, debía evaluar sus principios e intenciones. Era un camino lleno de riesgos, pero el verdadero desafío estaba a la vuelta de la esquina. La lucha por su propuesta sería solo una parte de su desarrollo, el mayor reto era ser fiel a sí mismo mientras se aventuraba por senderos desconocidos. Con la mente en ebullición, Carlos avanzó hacia su próxima decisión, sin darse cuenta de que estaría a punto de descubrir un aliado inesperado y lo que ese apoyo podría significar para su carrera. Pero, ¿acaso estaba listo realmente para esto? Carlos se detuvo un instante en el pasillo, sintiendo el latido de su propio corazón resonar en su pecho. La invitación al encuentro con los empresarios parecía brillar como un faro, proyectando la posibilidad de un futuro que nunca había imaginado. Las palabras de su madre volvieron a su mente, recordándole la valentía que ella había demostrado a lo largo de su vida. Sin embargo, la duda persistía, como una sombra que se negaba a desvanecerse. Se encontró frente a una decisión crucial: asistir a ese encuentro y arriesgar la frágil confianza que había comenzado a construir con su equipo o mantenerse firme, enfrentando los desafíos del instante. Sentía que los vientos estaban cambiando. Quizá la oportunidad que representaba esa reunión era una manifestación de un mundo en el que sus ideas tuvieran un impacto real, un mundo que necesitaba su voz. Mientras decidía, se dio cuenta de que su lucha no solo era profesional, era personal. En su interior,
surgía una creciente necesidad de trascender las expectativas de los demás y abrazar sus propias convicciones. Ya no quería ser visto como el empleado a la sombra, sino como un líder que impulsara cambios significativos. Accedió a la invitación, sintiendo que era un paso hacia el crecimiento que no había considerado antes. Comenzar a conectar con innovadores y pensadores disruptivos podría abrirle las puertas que tanto anhelaba. Se armó de determinación, dispuesto a afianzar su búsqueda de autenticidad, incluso si eso significaba desestabilizar el status quo en su entorno laboral. Al llegar a la reunión, se encontró en un espacio vibrante, lleno de energía y un aire de creatividad. A su alrededor, caras conocidas y desconocidas, todos destinados a quebrar moldes y crear nuevas narrativas. La decoración del lugar, una metáfora de la innovación misma, lo inspiró a conectarse más allá de los números y la directriz corporativa. Aquí había espacio para las ideas fuera de la caja, una necesidad que había respirado durante años, introduciéndose en una conversación con un grupo de líderes que compartían su visión de transformación. Carlos comenzó a sentirse como un igual. Las palabras fluyeron con naturalidad, y lo que en un principio fue nerviosismo se convirtió en una oportunidad para mostrar su capacidad de liderazgo. Cada anécdota compartida, cada idea discutida, reforzaban en la certeza de su propósito. Se sentía, por primera vez, parte de algo más grande. Sin embargo, la llegada de un compatriota inesperado, un empresario rival de su propia compañía, lo hizo reaccionar en frío. Era el mismo que había hecho objeciones a sus ideas en su reunión anterior. En la mirada desafiante de su competidor, Carlos sintió cómo afloraba un sentimiento de vulnerabilidad. La sensación de que su futuro podría volverse a poner en peligro ante el juicio crítico de alguien que había definido su trayectoria profesional, se sintió atrapado entre la euforia de su descubrimiento personal y la amenaza inminente que representaba este encuentro. Se preguntó si su voluntad de cambiar el paradigma más allá de su empresa era realmente viable. ¿Sería capaz de traducir su valor personal en éxito profesional frente a este antagonista? Conforme la conversación avanzaba, Carlos tomó una decisión crucial. Era el momento de actualizar su propia narrativa, de abordar su miedo y hacerlo parte de su transformación. Se preparó para presentar su visión, su pasión llevada por los sacrificios de su madre, y quizás, solo quizás, eso lo llevaría a un reconocimiento que superara las expectativas de su antagonista. Mientras se levantaba, listo para hablar, una llamativa voz en su mente le recordaba que estaba en una encrucijada, y el verdadero desafío no era el juicio del otro, sino el compromiso con su propia verdad. Podría dar un paso adelante y, a través de su historia, inspirar a otros a unirse. La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. El momento había llegado. Pero una pregunta resonaba en su mente: ¿realmente estaba listo para ver el efecto de su decisión en su carrera y en su vida? El día que Carlos había estado esperando finalmente había llegado. Mientras entraba a la sala de reunión, una sensación de expectativa llenaba el aire. Había pasado semanas pensando en cómo presentar no solo su propuesta, sino también su visión sobre la cultura laboral dentro de la empresa. Se sentía satisfecho y confiado porque sabía que sus palabras estaban enraizadas en el sacrificio y la dedicación de su madre. Hoy, no solo hablo en nombre de mi propuesta, sino en honor a mi historia, a la de mi madre, inició Carlos, su voz resonando con determinación. Lo que intentamos crear no es solo un producto, es un puente entre las emociones humanas y las necesidades del mercado. La honestidad, la transparencia y la humanidad son elementos cruciales en este proceso. Con cada palabra, comenzó a notar un cambio en sus compañeros. Aquellos rostros antes escépticos ahora mostraban signos de interés genuino. Las preguntas comenzaron a surgir, y Carlos se sintió enérgico mientras respondía con pasión. Las empresas que prosperan son aquellas que comprenden la vulnerabilidad como una fuerza, no como una debilidad. Los clientes buscan autenticidad y conexión personal. Necesitamos liderar el cambio. Poco a poco, Alejandro, quien inicialmente parecía despreciar la propuesta, comenzó a fruncir el ceño pero también a escuchar con más atención. Después de una presentación dinámica, Carlos habló de la propuesta de un piloto, un proyecto donde se priorizaría el contacto humano. Si no funcionamos, me hago responsable y acepto cualquier consecuencia. Pero debemos intentarlo. Nuestro modelo necesita ser más que cifras, debe ser un compromiso con el ser humano. La sala estalló en murmullos. Algunos aplaudían la idea, y era evidente que la energía estaba cambiando a su favor. Carlos, tu visión es interesante, comenzó Alejandro, ahora mostrando un tono más contemplativo. Pero, ¿cómo aseguras que esto afecte positivamente a nuestros resultados? Carlos se sintió en plena posesión de sus facultades, listo para responder. Se expresó con seguridad, planteando datos que mostraban que las empresas centradas en el cliente tenían tasas de retención mucho más altas.
La conversación se tornó en un diálogo constructivo. Los miembros del equipo empezaron a apoyar a Carlos, aportando ideas y sugiriendo enfoques. Lo que había comenzado como una confrontación se transformó en una colaboración. Tenía el poder de transformar un espacio de inseguridad en uno de empoderamiento. Para su sorpresa, el escepticismo de Alejandro había comenzado a convertirse en curiosidad. Al finalizar la reunión, Carlos sintió un peso levantarse de sus hombros. Había logrado no solo defender su idea, sino también inspirar a su equipo. La sensación de haber sido escuchado resonó en su interior como un eco positivo. Mientras salía de la sala, se encontró con un grupo de colegas que lo felicitaba. Carlos, creo que realmente has hecho un cambio, dijo uno con entusiasmo. Esa noche, las palabras de su madre retumbaron en su mente. Nunca se había rendido y siempre había encontrado la forma de ayudar y conectar con los demás. Ahora, él también estaba comenzando a hacer lo mismo en su entorno laboral. La lucha no solo era profesional, se trataba de una lucha interna por ser fiel a sí mismo y representar lo que realmente significaba una conexión humana. Los días siguientes se llenaron de reuniones con diferentes equipos, donde Carlos continuó impulsando su perspectiva. Las ideas de un nuevo modelo de negocio comenzaron a tomar forma de una manera auténtica, y su propuesta fue ganando impulso. Al final del mes, recibió un correo que confirmaba que su pilotaje sería implementado. El reconocimiento externo llegó cuando la gerencia le ofreció un nuevo puesto, encargado de liderar la implementación de su propuesta y formar un equipo en torno a la innovación centrada en el ser humano. Carlos no podía creerlo. Había logrado no solo un cambio en la cultura laboral, sino que su voz había sido finalmente escuchada. Estaba construyendo una realidad donde la autenticidad prevalecía sobre el egocentrismo corporativo. Miró hacia atrás y recordó todas las luchas, se sintió satisfecho por el crecimiento que había logrado. María, su madre, siempre será su fuente de motivación. En ese momento, sintió que no solo había transformado su futuro, sino que también había honrado su legado. Carlos había alcanzado su meta de ser un líder influyente, capacitado para cambiar la narrativa en su entorno. Su historia inspiraría a otros a creer en sus sueños, a enfrentar sus miedos y ser la voz del cambio en sus propias vidas. La transformación era palpable y el futuro, brillante. La búsqueda de autenticidad, que había comenzado como un desafío personal, se había convertido en su poder. Un poder que ahora tenía la capacidad de inspirar y generar un impacto positivo en aquellos a su alrededor. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. No se olviden, solamente los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.